Muy buenas noches, amigas y amigos. Estamos otra vez en Hoja de Ruta para platicar temas de la agenda nacional. Y hoy les quiero decir que estamos en el Senado de la República, en donde ocurren cada semana las sesiones de la Comisión Permanente. Tengo el gusto de que nos acompañe Carlos Jiménez Macías, un reconocido miembro del Senado de la República y que con atingencia, diría yo, ha sido miembro de la Comisión Permanente durante varias épocas. La semana pasada, es decir, este programa sale los domingos, de manera que en la Comisión Permanente, senador Jiménez Macías, hubo alguna presentación, yo la califico de importante, por la recurrencia al problema de estas masacres tumultuarias que vemos que pasan en nuestro país y ante los que la autoridad parece responder con una naturalidad que a mí me aterra. Sale el secretario de Gobernación, a veces sale el presidente, ofrecen condolencias a las víctimas, condenan el acto, dicen, bueno, es un acto de barbarie, condenamos, y ofrecen una investigación. En la última ocasión, además de todo eso, dijo el secretario de Gobernación, es responsabilidad federal y nosotros. ¿Cómo ves el escenario y lo que pasó en la permanente, Carlos? Bueno, mira, primero, muchas gracias, César Augusto, por esta espléndida oportunidad de estar en este espacio que tú has construido para que todas las voces se puedan escuchar respecto a los temas de la agenda nacional. Dijiste algo muy importante. Creo que lo aterrador es que se nos vuelva tan cotidiano y que por lo mismo lo tratemos así como algo más que pasa y se acabó, cuando en muchísimos países del mundo una cosa de esta sería la nota más importante en años y años. Yo creo que es oportunísima la presentación del punto de acuerdo que llevaste sobre el tema el miércoles pasado. Y digo, es tan importante que si nosotros revisamos los medios ayer, pues fue una de las 3 primeras notas que hubo en todos los medios. Y lamentablemente, como bien lo dices, pues parecería que así como no se han resuelto otros crímenes tumultuarios, pues parecería que este será uno más. Hay un elemento, un agregado que debe preocuparnos mucho, que tiene que ver ahora con los migrantes. México, un país considerado por Naciones Unidas como el tercer país migrante del mundo, un país que no solamente es migrante, es inmigrante y es transmigrante, es un país que hoy por hoy se ha convertido en un foco de atención en el tema de la migración. Y que evidentemente, frente a la lucha que las cámaras dimos, por cierto, en una forma muy plural, para construir una legislación en materia migratoria que no teníamos, porque todo nuestro argumento jurídico en el tema de migrantes lo teníamos en la ley de población, contradictoriamente a lo que el mundo está haciendo, nosotros siendo, insisto, uno de los 3 primeros países del mundo con migrantes, no teníamos una forma de proteger a los que pasan, que usan el territorio para ir a los Estados Unidos. Entonces a mí me parece muy grave, me parece que hemos sido, hay que señalarlo, hasta cierto punto excesivamente tolerantes, porque parecería que ciertamente es una responsabilidad de todos, pero el Estado mexicano y especialmente el Poder Ejecutivo en este caso es el responsable de no solamente brindarnos un espacio a todos los mexicanos de tranquilidad, de paz, de seguridad, sino además también a los que no siendo mexicanos usan el territorio. Entonces me parece muy grave, me parece que el planteamiento de presentarse ante el secretario de Gobernación, que es el directamente responsable después del presidente, es espléndido, no solamente
para exigirle la promulgación del reglamento, que ya se venció el plazo que tenía el gobierno, el presidente, sino además para que se nos informe qué ha pasado con todos esos otros hechos tan lamentables donde han sido masacres. Carlos. Exactamente, y para que no volvamos a que este nuevo caso realmente aterrador pues sea uno más y que al parecer no pase nada y que el gobierno siga en esta necedad de una guerra que no ha podido mostrar que la está ganando. Eso es lo que me parece trascendente de este punto de acuerdo que presentaste y que además fue apoyado por todas las bancadas, y me parece que es una manera de que el Poder Legislativo se asuma más como un interlocutor y también como un ente más protagónico en un tema tan delicado como es la seguridad pública, que en este caso, por lo que se dice, puede ser también en contra de migrantes lo que acaba de suceder. Hay dos cosas que me interesa mucho que comentes, porque fíjate que yo te acompañé a una reunión ahora que la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿te acuerdas?, invitó a todos los embajadores mexicanos a una serie de, pues a unas conferencias o no sé, adiestramiento que les dieron ahí en Relaciones. Yo me acuerdo que te acompañé a una tarde que fuimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde estaban todos los embajadores de México. Y no sé si nos quisieras platicar cómo unánimemente dijeron que lo de la ley de migración les había ayudado, sobre todo los embajadores de América del Sur y de Centroamérica, para decir, bueno, ahora México tiene una ley tal, y recuerdas, porque nosotros pensábamos que en el mes de noviembre estaría el reglamento y bueno, iba a prevenir lo que ha vuelto a ocurrir. Mira, César, también me parece fundamental subrayar lo que has dicho. En efecto, habría que incluso decir que ACNUR, el organismo de Naciones Unidas que tiene que ver con el tema de los derechos humanos y de los migrantes, hizo un señalamiento que debería de habernos estimulado mucho al decir que esta ley de migración era una de las más avanzadas, y evidentemente ellos lo señalan porque ellos saben que, por ejemplo, en Europa van en sentido contrario, o sea, cada vez se legisla más contra los migrantes, se criminaliza, etcétera. Entonces, esta es una ley realmente de mucha avanzada que hay que decirlo con claridad, que hizo el Congreso. Y esa ley evidentemente les permitía a nuestros embajadores, especialmente en Centroamérica, pues poder dar la cara, porque mientras nuestro país le reclama a los Estados Unidos el maltrato a los derechos humanos de nuestros connacionales que se fueron como migrantes allá, aquí nuestro país, clasificado también, por cierto, por ACNUR, como uno de los 4 países donde más se violan los derechos humanos de los migrantes centroamericanos o sudamericanos. Entonces, yo, como muchos, despertaba en nosotros una gran, yo diría, satisfacción y esperanza el que se hubiese aprobado, como bien dice, esa ley. Recuerdo muy bien tu intervención, una intervención muy reconocida por los embajadores, que marcó una pauta muy importante, porque tú ahí mismo dijiste que a ver si ahora el reglamento no iba a dormir el sueño de los justos. Bueno, pues, tuviste lamentablemente voz de profeta en un caso como este. Yo creo que lo que no podemos seguir haciendo es posponer, en efecto, como lo acabas de decir en la tribuna, la promulgación de este reglamento para que esa ley, que estamos presumiendo mucho y que les vamos a decir a los norteamericanos, miren, nosotros así vamos a tratar a los migrantes que pasan por México. Por eso tenemos cara y calidad moral para exigirles a ustedes que respeten los derechos humanos de los mexicanos. El hecho, Carlos, fíjate que hay varios temas, porque una de las cuestiones es, en tus años de político, ¿cuándo habías visto estas matanzas de migrantes? Segundo, yo vi en la televisión nacional el tren este que a mí siempre me toca, porque es un tren que llegaba a Tapachula y de Tapachula podías viajar en el tren a la Ciudad de México.
es el tren porfirista, uno que pasa por la costa y otro que pasa por el norte del estado, que pasa por Tabasco y también llega hasta Yucatán. Eso lo hizo don Porfirio, ¿verdad? Bueno, se mantuvo hasta ahora que vino el ciclón, en la época del presidente Fox, Carlos, y se rompieron unas vías del ferrocarril por ahí, por el Pijijiapan, por ahí, cuando llegaba el tren hasta Tapachula. La respuesta del gobierno, increíble, es, bueno, si se rompieron las vías, pues que el tren llegue hasta aquí, que de aquí se regrese. Bueno, te da a entender el mundo al revés, el descuido brutal que hay en estos temas, en migración, en las aduanas, Carlos, porque aquí yo lo he dicho y sería muy bueno que lo repitiéramos mucho, Carlos. El asunto de que el ejército aparece, decomisamos armas y tú ves unos aparatos mortíferos tremendos, quitamos lanzagranadas. Arsenales de armas. Y la pregunta es, ¿y no era mejor evitar que entraran? Bueno, por favor, ¿no te parece, Carlos, que de verdad en esto tenemos un minuto apenas? Ya tendría que tomarse algunas otras medidas más de lo que estamos haciendo. Definitivamente, pero César, pues tengo la mala noticia de que yo creo ya no tiene tiempo el presidente para hacerlo, y sí lo hará seguramente el próximo presidente, y en este caso hablo de Enrique Peña, que es de mi partido, porque la verdad ya se le acabó el tiempo. Pero a mí me gustaría hacer un comentario muy importante para que la gente lo sepa respecto a tu calidad de ciudadano del Estado, que es el primer punto de contacto para el 90% de los migrantes centroamericanos y sudamericanos que van a transitar hacia México, y que por lo tanto eso a ti te ha dado un sentimiento muy serio, muy profundo por defender a estos migrantes, porque defendiéndolos a ellos estamos defendiendo a los nuestros en Estados Unidos. Amigas, amigos, se nos acabó el tiempo. Le agradecemos al senador Jiménez Macías, que seguramente tenía muchas cosas más que decir. Nos quedamos hasta ahí. Soy César Augusto Santiago. Muy buenas noches a todos.